Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Saludo especial en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Al pastor Andrés, al Ministerio de Alabanza, Comunicaciones, hermanos de recepción y portería, mi saludo en el nombre de Jesús. Para toda la iglesia también, en el nombre de Jesús, mi saludo. Para los hermanos que están en este momento recibiendo señal por medio de las redes sociales, esperamos tener hoy un internet que nos ayude para llegar allí hasta ustedes con este mensaje. Y también queremos saludar a todos los que de alguna manera por estaciones de radio se están conectando a esta hora, a las 7:24 hora colombiana. Les saludamos en el nombre de Jesús y deseamos pues que este mensaje se convierta en un mensaje de mucha bendición para la vida nuestra. Amén. La interpretación que vamos a tener es una interpretación más desde lo simbólico hacia la aplicación de nuestra propia vida. Alguien pudiera esperar una interpretación más cronológica, en qué tiempo estamos y qué va a pasar luego, pero realmente ese no es el enfoque que tienen estos mensajes. Es más mirar la simbología y revisar cómo ella ha afectado nuestra historia y cómo nos puede afectar a nosotros, y también, o cómo nos está afectando y cómo podemos nosotros hacer frente a toda esta situación. Vamos a leer el contenido de la famosa séptima trompeta, ¿cierto? Que muchos incluso están esperando que suene, pero parece que ya sonó. Listo. Entonces vamos a mirar desde la parte simbólica. Puede ser que en la parte cronológica todavía tenga que sonar, pero desde la parte simbólica se puede entender como sonada y también nosotros dentro de esa historia. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a leer. Gloria al Señor. Yo leo un versículo y ustedes el otro. ¿Están de acuerdo? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sigan. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Leamos todos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Gloria al Señor. Siéntense, tengan la amabilidad. Bueno, hermanos, para información de ustedes, que no vayan a entrar en ansiedad, vamos a tener una exposición de unos 30 minutos. Vamos a entrar en un momento de recibir la ofrenda, cantar algo, otra alabanza, dar algún anuncio y volvemos otra vez a tener otros 30 minutos, 35 minutos de exposición. La idea es darlo como en dos momenticos para que a usted no se le vaya a recalentar el cerebro con tanta información y con tantos símbolos, ¿listo? Sino que sea como más suave la información que se reciba. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Estamos listos, hermanos? No escuché ese amén. ¿Estamos listos? Amén. Gloria al Señor. Ubiquemos este para que nos funcione. Alguien que sepa allí sobre eso. Ahí ya, creo que ahí, miremos a ver. Sí, ahí ya está. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del origen del mal.
Como les decía, la idea de esta interpretación no es tanto revisar históricamente los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad y que algunos en sus interpretaciones tratan de entrar y de decir ya esto, ya aquello, ya faltan. Incluso hay gente que ha dicho hora está señalada para estos asuntos cuando realmente no es algo que está abierto al conocimiento de los seres humanos, sino que el que gobierna los tiempos es el Señor. Amén. El mismo arrebatamiento de la iglesia es un asunto que nadie puede medir. Nosotros podemos decir está cerca y volvemos a decir está cerca, como lo dijeron los primeros discípulos, pero nadie puede asegurar que este año, que el año pasado, incluso algunos han dicho somos la generación del rapto, pero eso lo han dicho muchos y debemos creer que posiblemente nos toque a nosotros, pero nadie sabe si esto de aquí para allá todavía dura 1000 años más, porque imagínense los primeros apóstoles y discípulos creían que ya iba a llegar. Pablo incluso dijo, y nosotros que vivimos seremos arrebatados. ¿Notan? Entonces, pero le pasan 2000 años y no sucede. ¿Quién asegura que no pasan otros 2000 años, cierto? Eso entonces es lo que no podemos calcular y aunque muchos se atrevan a hacerlo, siempre parece que rompen con algo que el Señor nunca quiso, porque parece que los discípulos estuvieron muy interesados en ello, pero Jesús siempre les dijo el día ni la hora, nadie sabe. No sé si el más íntimo de Jesús, de los más cercanos a él, le preguntaron, maestro, ¿usted no nos puede soltar ahí la fecha exacta del momento? ¿Y él qué les dijo? El día ni la hora nadie sabe, ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles de Dios. Pudiera uno decir, no, los ángeles allá sí saben. No saben, ellos no saben, porque es una decisión propia de Dios. Casi que pudiéramos decir que ni tiene fecha. Y por decir, sí debe tenerla, casi que ni tiene fecha, sino que está en el corazón de Dios y Él que es el experto sabe cuándo lo va a aplicar. Pero la iglesia lo espera porque así como se puede demorar 2000 años, puede venir en este culto. Porque nadie sabe. Yo no estoy diciendo que se va a demorar 2000 años, lo van a malinterpretar. Puede llegar en este mismo momento. La pregunta es, si llega en este momento, ¿usted cómo está? Acabo de jalarle las greñas a su esposo allá en la casa. ¿Cómo está? Acabo de darle con el sartén. Acabo de pegarle un grito a la esposa que casi tumba la puerta. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue hoy en el trabajo? ¿Cómo está viviendo para Dios? ¿Ha vivido la vida cristiana este día con altura, aún en los sufrimientos, en las pérdidas, en el dolor que ha tenido? ¿O cómo está viviendo? Porque el Señor puede venir hoy. ¿Cuánto lo esperamos? Amén. ¿Usted ya es bautizado? Recuerde que si no es bautizado en el nombre de Jesús, si viene ahora, eso, me dicen por ahí, paila. Muy bien. Entonces, hay algunas escuelas de interpretación, una que habla de que todo ya se cumplió en el pasado, otra que dice que todo se está cumpliendo en la historia, otra que dice que se va a cumplir todo en el futuro y otra que dice que cada cosa va teniendo su representación en cada momento de la iglesia. Uno al estudiar esas escuelas se da cuenta de algo y es que todas en sí, cuando hablamos de escuelas hablamos de personas que han tomado una manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
somos más inclinados a creer que el Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, todavía está por realizarse, que nada de eso ha sucedido. Bueno, no todos los intérpretes de nuestra iglesia lo miran así, porque eso tiene muchos problemas. Cada una de las maneras de enfocarlo, desde el pasado, desde el continuo de la historia, desde lo simbólico, tiene cosas bonitas que se pueden tomar, pero tiene otras que no. ¿Eso qué es lo que refleja? Eso en sí refleja que hay mucho deseo de todos por interpretar el libro de Apocalipsis, pero al mismo tiempo refleja que todos nos quedamos cortos frente a la interpretación de toda esta revelación. Entonces, ¿qué es lo más inteligente? Como dijo Pablo en algún momento dado, leedlo todo y retened lo bueno. Es decir, que sería revisar desde cada escuela, hombre, ¿qué del pasado tiene razón esta gente? ¿Qué de esto de la historia tiene verdad? ¿Qué hacia el futuro? Porque hay cosas de Apocalipsis que no se han cumplido. Definitivamente no han tenido ningún cumplimiento, pero otras sí lo han hecho. O hay unas que lo han hecho de forma parcial, pero tiene que darse un cumplimiento definitivo de todo ello. Así que lo más inteligente es revisar todo ello y desde allí ir sacando lo más relevante. Pero lo que yo le quiero decir es esto, mire. A este libro le hemos tenido mucho respeto, mucho miedo. Incluso los mismos predicadores, algunos se atreven a predicar, pero cuando uno los escucha, tienen una mirada muy parcial del texto, y cuando se hacen ciertas preguntas a lo que se expone, se quedan allí como que han asegurado algo, pero ante una pregunta X queda la cosa como que, ¿y ahora qué respondo aquí? A mí me ha tocado estar en algunos debates donde la persona ha quedado prácticamente sin saber qué decir, y hay otro que ha tenido que entrar a decir, hermano, lo entenderemos todos más allá, vamos a orar, ¿cierto? Porque se vuelve a veces cierto complique. Entonces no podemos ser petulantes y decir, yo tengo la última palabra sobre esto. Por eso, mi propuesta es que vamos estudiando desde lo simbólico todo aquello que le encontremos aplicación a nuestra vida cristiana. Amén. Y que entendamos algo. No sé, cualquiera de que diga que es acá, que es allá. Por ejemplo, si alguien dijera, no, la iglesia sí pasa por la gran tribulación. Nosotros, y yo personalmente creo que no pasa, ¿sí? Porque para mí, y según lo veo en la escritura, más que sea para mí lo que veo en la escritura, es que la gran tribulación es un tiempo de ira, de la furia de Dios. Por lo tanto, al ser así, no hay gracia de parte de Dios. Hemos venido hablando este mes de la gracia. No hay gracia de parte de Dios, sino que solo hay ira, juicio. Por lo tanto, es obvio que la iglesia no va a estar en ese momento de ira. Pero puede ser que alguien interpretándolo y tomándolo de otra manera diga que sí. Lo que quiero decir es esto. Independientemente de lo que digamos, lo que se requiere es que realmente nos hayamos conectado con Cristo Jesús, que hayamos aceptado el Cordero de Apocalipsis como aquel que limpia los pecados de nuestra vida. Amén. Y aunque de pronto no lo entendamos todo a perfección, si estamos conectados con Cristo, pues lo vamos a entender todo más allá, pero también vamos a estar seguros de la salvación que hay en Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hemos leído un texto bastante interesante, el de la séptima trompeta, pero vamos a leer ahora este versículo para conectarlo con lo anterior. Lo último que leímos fue el versículo 19 de Apocalipsis 11 y sigue el versículo 1 del capítulo 2. Recordemos algo.
¿Siguen todos aquí? ¿Cuántos vieron el arca afuera? ¿Quién no vio el arca que teníamos afuera? A ver, levanten la mano los que no vieron el arca. Hay gente que pasa y ni cuenta se da. Miren allá, está entre cortinas. Miren allá atrás y verá, vea. Tenemos un arca. No sé. Si pueden voltear. No se puede voltear la cámara hacia allá para que la vean en. ¿Se puede, hermano? ¿Es posible? Voltear la cámara y que no se puede. Bueno. Entonces, ahí tenemos el arca que tiene una representación en esta semana bastante interesante para nosotros desde esta enseñanza que vamos a dar. Entonces, recordemos esto. Cuando el libro se envió por primera vez a la iglesia, no estaba dividido en capítulos ni versículos. Entonces, los lectores de hoy, aunque nos ayuda mucho que nos hayan dividido por secciones corticas los versículos y secciones más grandes los capítulos, a veces pretendemos que si leemos el capítulo 11 se terminó algo y que el 12 es algo muy diferente. Entonces eso nos hace una mala jugada en la parte interpretativa. Entonces yo les suelto esta a ustedes. ¿Cuántos están leyendo Apocalipsis en estos días? Poder en Jesús. En serio, levanten la mano. ¿Quiénes han leído Apocalipsis este mes? Tanto que venimos, no tan poquitos. Perdónalo, Señor. Porque la Biblia dice, Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y las guarda, porque el tiempo está cerca. Hermanos, ahora levanten la mano. ¿Cuántos van a leer Apocalipsis lo que falta de este mes? Bueno, cuidado pues. Oiga, el jueves les pregunto a ver qué leyeron. Entonces va a hacer algo. Borre de su vista que eso está dividido por capítulos y mire simplemente un libro entero. Léalo así. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer hoy con un ejemplo que tenemos aquí. La regla de la interpretación dice, una de las reglas de la interpretación bíblica dice que uno debe poner mucha atención tanto al contexto inmediato anterior como al contexto inmediato posterior. Leamos este versículo, a ver, para que hagamos un ensayito de lo que les estoy diciendo. Y ustedes me digan, ¿cómo así? ¿Qué es eso que dijo, pastor? Porque no crea que uno ya lo entiende, pero la primera vez que yo escuché esto dije, ¿qué está diciendo? ¿Está hablando en lenguas o qué? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y ustedes para que hagan una lectura de Apocalipsis. A ver. Leamos todos con fuerza este versículo. ¿Cómo dice? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahí nos encontramos entonces con esta mujer, pero esta mujer, ¿por qué aparece así? ¿Por qué entra de una vez? Y resulta que al lado de ella, si seguimos leyendo, aparece un dragón, ¿sí? Que parece que se la va a tragar, se la va a comer, ¿cierto? Pero no puede. Y cuando alguien que me lea el último versículo del capítulo 12. Le estoy diciendo cómo mirar ese contexto. A ver, el 12 y luego seguiría el 13, ¿verdad? Muy bien. Ese es el versículo 17. ¿Y el 13 qué dice?
Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que el dragón, se termina hablando del dragón y aparece de unas bestias? Entonces resulta que lo que el contexto nos va a llevar es que ese dragón luego va a tomar forma de dos bestias. Eso es lo que vamos a ver allí, ¿sí? Pero vamos a mirar la mujer, de dónde aparece esta mujer. Y para eso vamos a devolvernos en el mismo contexto del capítulo 12 al 11 para revisar de dónde sale ella. Amén. Entonces, ya hemos leído el capítulo 11, los versículos que leímos, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a mirar esta parte aquí, el contexto anterior. ¿Cuál es el contexto anterior? Pues lo que está antes de lo que dice mujer vestida de sol. Eso es contexto anterior. Eso sería contexto literario. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Si fue abierto, ¿por qué fue? Muy bien, ¿sí? Mire las preguntas que debemos hacernos para mirar la simbología. Sí, y parece que es lógico, pero hay gente que no se hace la pregunta. Y por no hacerse la pregunta, pierde el simbolismo de eso. Ahora, si estaba cerrado, ¿por qué estaba cerrado? Y si ahora se abre, ¿debido a qué se abre? Ese es el simbolismo. Independientemente donde usted quiera ubicar esto dentro de la historia, lo que aquí nos debe interesar a nosotros como iglesia del siglo XXI es qué significa esto hoy para nosotros. ¿Qué podemos sacarle provecho nosotros a este texto? Porque este texto significó algo para los primeros cristianos, a los que leyeron por primera vez el texto. A ellos les resultó muy familiar el texto. A nosotros también debe resultarnos familiar. Así que ojo, estos versículos que hemos leído son el final del capítulo 11, pero son los que introducen al capítulo 12. Es decir, que habla de el desencadenamiento de la ira de Dios, pero al mismo tiempo nos conecta con el origen del mal. Vamos a mirar eso. ¿Qué es lo que debemos rescatar en estos versículos? O este que tenemos aquí, el 19. ¿Sí? Vamos a rescatar esto. Se abre el cielo. ¿Me están mirando? Se abre el cielo, ¿verdad? Así es que dice el texto. Se abre el cielo. O el templo de Dios fue abierto, mejor, ¿cierto? En el cielo. Lo que se abre es el templo de Dios. Y luego lo que sigue es que hay una mujer vestida de sol. Entonces lo que vamos a intentar entender aquí es que al abrirse el templo, de ese templo brota ¿quién? Una mujer vestida de sol. Otra vez, lo que al conectar los dos sin tener versículos es eso, que al abrirse el templo, de ese templo brota una mujer vestida de sol. La pregunta es, ¿quién es esa mujer? Muy bien. Repasemos. Tendríamos esto así. La unión de capítulos es entonces el final del capítulo 11 y el 12. La visión del templo, el 12 es continuidad de la visión del templo de Dios, y la simbología del templo de Dios, brota esa mujer encinta. Entonces vamos a ir a este versículo 19 y vamos a tratar de entenderlo en este momento. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Mira el de enseguida y se le durmió. Diga, uy, hermano, ya tan rápido. Vaya que al pastor le dé café que él tiene allá, dígale.
dos figuras hay allí. Una, el templo, ¿cierto? Mire, lean el verso 19 que tenemos en pantalla. ¿Cómo dice? Entonces, si escuchamos a Juan que nos está contando, nos dice, vi que el templo se abrió y allá al interior del templo se miraba o se veía en el templo el arca del pacto, que es la que pusimos allá, una réplica, de pronto un acercamiento a ella. Pero hay algo que sucede allí. ¿Qué hubo mientras se vio el arca? ¿Qué sucedió? ¿Hubo qué? Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, al lado le he puesto tres figuras. ¿Cuáles son? Israel, Sinaí y humanidad. Vamos despacio. ¿Cuál es? Israel, Sinaí. Templo y arca simbolizan a Israel. Relámpagos y truenos simboliza el Sinaí. Y la humanidad y el dilema del mal, eso que hay allí, terremoto, granizo, trueno, simbolizan entonces o tienen que ver con la humanidad. El pueblo. Entonces, este texto nos está recordando y nos vuelve al Antiguo Testamento y nos vuelve a dos cosas. Nos señala el Sinaí y nos señala el templo. Y sobre todo nos señala el arca, que simboliza todo esto. Vea, Israel es un pueblo esclavo y pecador, que es rescatado de Egipto, ¿sí? En Egipto, el Señor los saca, los lleva al Sinaí, y en el Sinaí, en medio de truenos, de relámpagos, de terremoto, Moisés dice, tan terrible era lo que se veía allí, que Moisés, que era el más cercano a Dios, dijo, estoy espantado y temblando. Puede leer eso en Hebreos capítulo 12, allí lo va a encontrar. Entonces, ahí está el Sinaí con toda su exigencia, con todo su terror, y ahí se entregan las tablas de la ley para que el pueblo sea santo. Pero ¿qué ocurre con ese pueblo que es llamado a la santidad? Que antes que le bajen las tablas de la ley, ¿se acuerdan qué pasó? Nos hacen falta, si ese aire nos lo pueden prender sería muy importante, si alguien puede aquí. Entonces, claro, antes que le lleguen las tablas, estos señores ya se han pervertido. Y entonces Moisés llega con las tablas que tiene 10 mandamientos, y lo primero que encuentra es que ellos han construido un becerro y se han vuelto idólatras y andan en una de carnalidad que no pueden con ella. Entonces Moisés, ¿qué hace con las tablas? ¿Qué las hizo? Las quebró, ¿cierto? Las quiebra. Y dice que él entró en ira y quebró las tablas. Porque era preguntarse, esas tablas eran la evidencia. Mire, si a una persona que es culpable logran quemarle los archivos que prueban que es culpable, ¿cómo lo condenan? ¿Hay aquí algún abogado? Se vuelve complicado condenarlo, porque todas las pruebas, o sea, que lo que hay que quitar de allí es. Entonces, ahí ya hay un intento de que definitivamente para que este pueblo no se vaya a hundir en la muerte y en el fracaso por su idolatría y adulterio y todo lo que están haciendo, es necesario quitar la ley. Eso es necesario quitarlo. Pero eso apenas está empezando. Entonces, Moisés arregla todo y el Señor le dice, vuelve al monte y nuevamente tome la ley y bájela. Y a él le tocó ir nuevamente. Así que ese Sinaí
revela dos cosas. En las tablas de la ley revela que Dios es santo. De alguna manera la ley lo que revela es como si mostrara una fotografía escrita o describiera quién es Dios, que Dios es santo, puro, inmaculado. Esa ley al mismo tiempo está señalando que Dios instruye al pueblo y lo guía por un camino hacia la vida. Pero esa misma ley va a reportar que el hombre es malo y que aunque se le instruye, él no va por el camino que se le dice que vaya. Yo le pregunto a los papás que están aquí, ¿han ido sus hijos por el camino que usted les mostró? Se quedaron callados. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿han ido ustedes por el camino que sus padres les mostraron? ¿Sí? ¿Quién ha cumplido a perfección lo que los padres le instruyeron? Levanten la mano. Uno que haya dicho, yo todo lo que mi papá me dijo, lo que Dios me ha dicho, lo que los maestros me dijeron, lo que todo el mundo me dijo, yo lo cumplí perfectamente. ¿Hay alguien? No. Entonces, Sinaí es un lugar de revelación de Dios, de dos cosas. Dios es santo y el hombre es pecador. ¿Qué fue lo que reveló Sinaí? Dios es santo y el hombre es un pecador. Entonces, cuando eso está así, Dios le dice a Moisés, no puedo ir con ustedes en el camino porque ustedes son rebeldes y yo soy santo y somos incompatibles, no podemos. Entonces, Moisés le dice, si usted no va con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces el Señor les dice, voy a hacer algo. Voy a trasladarme de la montaña de fuego, de truenos y de todo eso, me voy a trasladar a estar en medio de ustedes. Entonces les dice, hazte un tabernáculo. Y en medio del tabernáculo se coloca esta arca que tenemos aquí hoy y que nos está señalando este versículo que tenemos en pantalla. Y al estar esa arca allí, si ustedes observarán bien, ella tiene unos querubines que están a la parte de arriba señalando con ello que están observando bien lo que la ley dice. A esa tapa del arca se le llama propiciatorio y resulta que simbólicamente se hizo algo. Se tomaron las tablas de la ley y se metieron debajo precisamente de la tapa. Entonces los querubines están allí mirando, pero no ven la ley, sino que ven una sangre del cordero que se derrama encima de la tapa. Por eso se le llama propiciatorio, para simbolizar con eso que Dios puede estar en medio de su pueblo porque la sangre le es propicio para que los pecados del ser humano puedan ser perdonados. Denle el aplauso al Señor. Pero aquí sucede algo. Leamos el texto y vamos entrando a la finalización de este primer momento. A ver, leamos el texto otra vez. ¿Cómo dice? El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ojo, porque si miramos el orden que les señalé, primero fue el Sinaí y luego fue el arca. ¿Notan? Y luego el templo. Pero aquí es todo lo contrario. Primero el templo, luego el arca y por último el terremoto o el Sinaí. Ojo, otra vez. Lo que les expliqué del Antiguo Testamento, dije,
Él los saca de Egipto, los lleva a Sinaí y allí ven relámpagos, truenos y le entrega la ley. Eso no los deja tener comunión con Dios. Llega el arca del pacto y luego del pacto llega el templo. Cuando usted va a Apocalipsis no lo encuentra en ese orden, lo encuentra invertido. Primero el templo, luego el arca del pacto y por último los truenos. Démosle la aplicación, aquí la tenemos. Número 1, el templo. ¿Y qué dice ahí abajito? Leámoslo completo. ¿Cómo? El templo de Dios nos espera. Ojo, ¿qué es lo que vamos a entender aquí? Que ya a las naciones y a toda la humanidad no se les está llevando al Sinaí, sino que se les invita a todos a entrar al templo de Dios. ¿Qué significa el templo? Los profetas lo han dicho. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y con esto lo que se está diciendo es que si el templo se abre es porque toda la humanidad está invitada a entrar al templo para adorar al Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Y cómo van a entrar? Entonces aparece la segunda señal, ¿verdad? Que es que el Sinaí, al no aparecer de primero sino de último, ha sido vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, que la ley que nos condenaba ya no nos puede condenar porque Cristo ha cumplido totalmente la ley y nos está invitando a un nuevo pacto con Él, que sería el arca que vemos allí. Al verla de primero, entonces quiere decir que en Cristo nosotros estamos completamente seguros de que al entrar a Cristo al templo no vamos a ser desplazados, sino recibidos para adorarlo por los siglos de los siglos. Eso es lo que tenemos. ¿Quiénes pueden venir ahora a este templo? Todos. Porque en el Sinaí solo un pueblito y el templo era solo para un pueblito, Israel, y en el desierto solo era para ellos. Pero este arca, este templo y este Sinaí que es de último acá, ojo con esto, el hecho que esté de último señala que al final de la historia habrá entonces un juicio a todos los pecados de la humanidad. Pero antes de que suenen todos los relámpagos, hay una invitación. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Si quiere oírlo de otra manera, Jesús lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy cualquiera está llamado a estar en la presencia de Dios. Denle el aplauso al Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Sí. Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo van hasta ahí, hermanos? ¿Sí van bien? Bueno, ¿qué sería bueno en este momento que usted tomara nota de las inquietudes que le quedan? ¿Sí? Que normalmente esto genera una cantidad de interrogantes. Sería muy bueno que usted apuntara esos interrogantes. Bueno, el pastor dijo esto, pero a mí me queda una duda sobre esto, ¿cierto? Entonces, la apunta allí y vamos a hacer algo. Mañana en las familias BIT vamos a tener un diálogo sobre todo este tema que se ha hablado hoy aquí. Y aparte de eso, cualquier cosa que usted conozca de Apocalipsis o haya escuchado, incluso si usted escuchó algo sobre este texto, una explicación, y ahora escucha esta, usted puede hacer algunas preguntas desde allí. Y cada familia BIT, entonces, de esas muchas preguntas que surjan allí, van a escoger una.
Van a decir, bueno, mandemos esta. Y cada familia va a mandar una pregunta a la secretaria que está a cargo. Cada líder sabe a quién se la debe mandar, cada secretaria, y envían esa pregunta. Entonces vamos a tener 27 preguntas. Esas 27 preguntas para el día viernes, ustedes de su casa, ¿sí?, con su familia, ojalá los invite a todos, ya no con la familia David, sino cada uno en su familia, de su casa, en un asunto bien tranquilo, se van a conectar a un espacio que les vamos a brindar por Facebook para que desde allí, en un diálogo que vamos a tener, vamos a ir mencionando la familia que hizo la pregunta y la pregunta que se hizo y vamos a dar una respuesta. ¿Cuál es la idea? Que mañana mismo en la noche ustedes entonces envíen las preguntas para revisarlas y ojo, si hay preguntas que son repetidas, entonces las vamos a tomar como una, ¿ve? Eso vamos a hacer y vamos a decir la familia tal preguntó esto, la familia tal esto, es la misma pregunta, entonces la vamos a contestar así. Y vamos a entrar pues en ese diálogo, vamos a estar un tiempo allí respondiendo estas preguntas y usted va a estar muy activo en el chat también para si surgen otras preguntas, de pronto si no se contestan, déjelas allí que seguramente en los estudios que vamos haciendo sobre estos temas, pues vamos a ir ahondando, porque la verdad es que es muy bueno cuando todos nos metemos en esto y podemos como hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que una sola dirección, yo aquí estoy explicando, pero cuántas cosas se le mueven a usted allá, ¿no? Dice, pero y esto y aquello y lo otro, y seguramente que si yo fuera el que estuviera escuchando allí, al que esté aquí también tendría interrogantes. Entonces, esa es la dinámica que vamos a tener esta semana. Así que hermanos, líderes de familias, a comprar crispetas, no sé qué van a comer mañana, y en medio de eso vamos entonces a preguntarnos sobre el Apocalipsis y sobre todo cómo Él interviene en la vida nuestra. Amén. Hasta aquí. ¿Cómo cerraría usted este tema? Hay algo que tienen estas enseñanzas que normalmente doy yo y es que no son tan terroríficas. Entonces, al no ser tan terroríficas, la gente se duerme y dice, no, yo creí que iba a haber acción, que esos iban a mover bombas por aquí, por allá. Entonces resulta que es un tema aterrizado a la vida diaria, pero sí traen una esperanza. Amén. Traen un conocimiento claro de que definitivamente los relámpagos todavía quedan de último y lo que hay que ahora es simplemente la invitación de Dios a que entremos con Él a su santo templo. Dios nos está invitando a su morada. ¿A cuánto les gustaría entrar a ese templo? ¿Por qué no todos? Porque algunos se quedaron callados. Porque el templo está abierto. ¿Lo vieron abierto? Está abierto. Y hay un arca ahí del pacto diciendo, ya la sangre fue derramada. Y un pacto eterno. Y hay una invitación. Levante la mano de derecha al que quiere entrar a ese templo. Oiga, ahora sí todos. Ahora incline su rostro allí y dígale, Señor, gracias por invitarme. Dígale algo. Todos digámosle algo, los amigos que están aquí. Dígale algo al Señor, dígale, si me invita yo entro. Claro. Yo entro también a ese templo, yo quiero entrar, yo quiero hacer parte de este grupo que va a vivir, que va a estar allí. Por allá un salmista dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo creo que es que va a haber toda una eternidad donde la gente no va a poder estar en el templo de Dios, pero hoy hay una invitación para los que estamos aquí, que podamos entrar al templo de Dios. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Bueno, nos queda por aquí media horita, entonces vamos a hablar otra media horita. Pretendemos no irnos a más de las 9:50, así que no hasta las 9, amén, como está allí. Volvemos entonces
bueno, aquí vamos, ¿no? Y vamos a entrar ahora entonces de lleno con el capítulo 12, porque estamos tratando de llegar para responder a una pregunta: ¿de dónde vino el mal? Escuchen esto. Hay un momento en la eternidad. ¿Ya están aquí todos? Los de la red, pregunten si ya están todos por ahí o todavía están tomando chocolate allá. No, que todos lleguen pues a ver, a escuchar. A ver, hay un momento en la eternidad donde Dios es solo Él, porque el único eterno es Dios. La Biblia dice algo de Dios, que en Él no hay sombra de variación. Con eso quiere decir que Dios es perfecto. La Biblia también dice de Dios que Él habita en luz inaccesible. Amén. Y que a esa luz tan fuerte, ni siquiera los mismos ángeles pueden entrar. Y estamos hablando de Él solo en la eternidad, porque Él es el creador de todo. Querubines, ángeles y todo lo que hay son creados por Él. Entonces, si Dios es santo y puro, ¿cómo puede ocurrir que en el universo se origine el mal? ¿De qué manera? Esta es una pregunta. Vea, hay bibliotecas enteras escritas tratando de responder esta pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Pues algunos dicen, bueno, entonces Dios no es tan perfecto, porque resulta que hizo una creación y le resultó torcida. Y hay un mal. Y Apocalipsis capítulo 12 nos habla del drama de la historia del universo, ¿sí? De todo lo que ocurre y cómo el mal llega a ser parte entonces de nuestra historia y de nuestras propias vidas. Porque es que hay algo que ningún ser humano puede negar, y hasta Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal no solo es algo que nos viene, sino que nos brota. Jesús tuvo una discusión con sus discípulos y sobre todo con los fariseos y saduceos. Y Él les dijo algo, porque los saduceos y los fariseos, en especial los fariseos, creían que uno se contaminaba por lo que comía. Bueno, en tiempos del coronavirus eso es verdad, ¿no? No se contamina por lo que... Y de pronto, desde las bacterias sí es real, pero eso no tiene nada que ver, esa contaminación de bacterias, microbios y todo lo que le puede afectar a uno para enfermedades físicas en cuanto al alma. No, eso no tiene que ver, porque es que el Antiguo Testamento maneja mucho una santidad del espacio, pero Dios quiere llevar al ser humano a una santidad del espíritu, ¿verdad? Que es ahí donde radica el mal, porque hay algo que nos inclina a Él. Entonces Jesús les dice esto: hipócritas, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. O sea que el mal sale. El mal sale, brota de nosotros. Pero ¿cómo se nos metió el mal a nosotros? Porque Dios nos creó buenos. ¿Están seguros de eso o no? Dios no creó un hombre malo. Dios creó un hombre bueno. Cuando uno ve un bebé, uno tiene como esperanza, ¿cierto? Y los ve tan lindos, tan bellos, tan tiernos. ¿Uno ve maldad en un bebé? Esa es una manera de Dios mostrarnos cómo con Dios todo inicia en una inocencia, en algo muy lindo. Por ahí hay un escritor que dice: ciertamente Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron
muchos males. Pero ¿el mal ha sido producido por el hombre? ¿Somos nosotros los que hemos dado lugar al mal? ¿Es Dios? ¿Es otro agente extraño en la historia? ¿Quién ha dado origen al mal? Bueno, pudiéramos seguir haciendo muchas otras preguntas, pero vamos a leer este texto. ¿Cómo dice? A ver, ayúdenme ustedes a leer con fuerza. ¿Dónde apareció el templo del el versículo 19? En el cielo. O sea que seguimos en el mismo cielo. Por eso no podíamos desconectar, ¿sí? Porque aparece. Él está viendo el arca. Miren la escena como contigua, ¿no? Él está viendo el templo de Dios, el arca, y luego que ve el arca, aparece una mujer vestida de sol. No el mismo escenario. Con eso nos está simbolizando y nos quisiera como dejar un mensaje ahí entre líneas. Esta mujer está brotando del arca, está saliendo del templo. Es una mujer que está en la escena misma del cielo. Eso es lo que en primera medida podemos ver allí. Muy bien, pero esa mujer, ¿cómo está? Hermano, despierte al de enseguida y dígale, oiga, respóndale al pastor, ¿qué le pasó? Una mujer vestida, primero, no escapemos las figuras, todas, vestida de sol. ¿Qué más tiene? La luna debajo de sus pies. ¿Y qué más tiene? Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué nos está simbolizando esta mujer vestida de sol? Bueno, ¿ustedes tienen tiempo hasta las 9? No, ya no tienen tiempo, sí. Es que un poquito más, me quiere poner a trabajar más. Entonces sería una imagen así, ¿no? Con la luna debajo de sus pies, con 2 estrellas como si fueran una corona, y ella está totalmente vestida de sol, ¿verdad? ¿Qué serán esas 2 estrellas? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos. Las 12 tribus de... o los 12 apóstoles. ¿Qué será? Los 2. Pero es Israel, pero también es la iglesia. Amén. 12 patriarcas que componen la nación de Israel, que han sido alumbrados por la ley como luz que orienta sus vidas a través del tiempo. Pero recuerden que la ley no solo les trajo la instrucción, sino que también les trajo la condenación. Entonces, en esa primera simbología de las 12, para Israel va mostrando que se queda corta frente a lo que va a ser el pueblo de Dios. Y aparece entonces esa misma simbología, la iglesia, que serían 12 apóstoles. Recuerda que hay 24 ancianos, pero no están separados, están junticos, simbolizando un solo pueblo, no 2, no 3. Tenemos que resolver una situación
Hermano, ¿ustedes siguen aquí? Tenemos que resolver una situación en cuanto a lo que es Israel y es la iglesia. Si son dos pueblos que van por separado o si en Cristo ellos vienen a ser un solo pueblo. Por eso no se muestran 24 estrellas, sino solo 12. Amén. Que sería, eso es como la corona de Dios. Por allá se dice que la mujer es corona del varón, simbolizando que es la gloria de él. Y la gloria de Cristo, ¿sabe qué es? El pueblo que él compró con su preciosa sangre. ¿Cuántos se alegran por eso? A ver. Amén. Ayúdenme, hermanos. Allí en pantalla vamos a salir de la presentación y vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a mirar algo allí en Efesios capítulo 2 para revisar algo que tiene que ver con esta situación que estamos viendo allí. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a leer sobre todo desde el versículo 11. 2:11. Por tanto, vamos a hacer una lectura de recorrido y al final ustedes me dicen qué captan de esto. A ver. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, esos somos nosotros, ¿verdad? Los que no somos de, cuando se diga gentiles, los que no son de Israel. ¿Listo? Bueno. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Quiere decir, no veníamos del pacto hecho en la carne, en la circuncisión de Abraham. Somos hijos de Abraham por medio de Isaac. Eso es lo que nos está diciendo allí. En aquel tiempo estabais sin Cristo. No había esperanza para los gentiles. Ni siquiera se nos había dado una ley que nos dijéramos que era nada. Alejados de la ciudadanía de ¿qué? De Israel. ¿Y ajenos a qué? A los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Cuando dicen aquel tiempo, entiéndase todo el Antiguo Testamento. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una sangre que ha caído sobre el propiciatorio del arca, pero que ya no es de animales, sino que ahora es la sangre perfecta de Cristo Jesús, la que de verdad limpia de todo pecado. Denle el aplauso al Señor. Porque Él es nuestra paz. Digan paz. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos ambos pueblos, hermanos? ¿Cuál? Israel y los gentiles. El resultado de la iglesia. Pero no. Israel y los. Se rompen las barreras raciales. Ahora desde el Mesías Cristo, todos son vistos como humanidad. Israel ha sido la depositaria de toda la revelación de Dios para el mundo. Pero no han quedado como pueblo exclusivo, porque el misterio de Dios no era solo salvar a Israel, sino salvar a toda la humanidad. Dicho de otra manera, a todos los nacidos de Adán y Eva. Yo dije, aquí se alborotan, pero se quedaron callados. Los dejó la noticia así, ¿cómo así? ¡Ay! ¿Qué es esto tan grande? Amén. Pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, solo por una cosa, por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Paz. Irene. ¿Hay alguien aquí que llame Irene? Una Irene, a ver, levante la mano una Irene. No hay ninguna, mira, muchacho, hay que ponerle Irene a las niñas que nazcan. Irene quiere decir unir, paz, en griego, paz. Sí, el mismo chalón del hebreo, que une, amén, que une para bendición, que rompe con la división y que hace una sola pieza. Eso es lo que es paz, el Irene. Dice que de ambos pueblos hizo uno y dice, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne, en la de Cristo, las enemistades. Aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el Sinaí, para crear en sí mismo, en Él, en Cristo, de los dos, Israel y los gentiles, un solo y nuevo hombre, un solo y una nueva humanidad. Aleluya. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar, lo repite de otra manera, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, que ahora va a decir que es la iglesia. Amén. Dele el aplauso, claro, hay que darle el aplauso. Matando en ellas. ¿Qué mató? Las enemistades. Porque Israel anda diciendo por allá, no, nosotros somos el pueblo de Dios. Y nosotros de pronto por aquí, no, somos nosotros y ustedes no. No, son ustedes, pero también somos nosotros. No el pueblo, sino los invitados a ser el pueblo. A Israel se le extiende la predicación. De hecho, acabamos de enviarles un misionero. Y a nosotros se nos extiende la predicación de que el templo está abierto y que Dios está llamando a todas las naciones a la reconciliación por medio de Cristo Jesús. Para mí esto es muy bonito. Yo no sé si usted le encuentra gracia a esto, pero a mí me parece muy, pero muy bonito. Mire el 17. No, y gócese. Hermano, no se vaya a poner a brincar ahora y a correr por estos pasillos. Tranquilo. Contrólese. El 17, mire lo que dice. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Los gentiles. Y a los que estaban cerca, ¿quiénes eran? ¿Qué tal? Eso está muy claro. A ver, porque por medio de él los unos y los otros. ¿Quiénes son los unos? Y los otros. Están como más lejitos, ¿cierto? Nosotros tenemos entrada. ¿Se acuerdan del templo abierto? Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oh, dele el aplauso al Señor, aleluya. Y mire el 19, mire el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Le está hablando a los gentiles, a nosotros. Aleluya. Nos dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Dele el aplauso al Señor. ¿Son las pilas o qué? Sí. ¿Les va a cambiar?
Ese es Santiago. No lo miren que ya tiene novia. Amén, dice. Sí. Listo, hermano. Listos para otra hora. Con pilas de las buenas. Amén. Gloria al Señor. Somos de la familia de Dios. Qué inspiración la que el Señor le dio a Pablo. Esto no lo entendió nadie más. Si usted quiere entender lo que es usted, lea el apóstol Pablo. Eso es espectacular. Solo él, a Pedro eso le quedó grande. Él se quedó ahí como quería. No, somos nosotros y nada más. No quería ir donde Cornelio. Y el Espíritu Santo le dijo, vaya, porque ellos también son para la gloria de mi nombre. Amén. Hermano, denle el aplauso al Señor. Y ojo, porque vamos a volver a la diapositiva de los 12 y 12, amén. 12 apóstoles, 12 patriarcas. Y miren esto lo que dice el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los 12 apóstoles y los profetas que representarían todo lo que tiene que ver con Israel. Ahí están los dos fundamentos. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no solo se apoya en lo que diga el Nuevo Testamento, sino que la iglesia se apoya en lo que diga la Biblia entera. Amén. Así es la cosa, bendito el Señor. Pero queda en medio de esos dos fundamentos el principal. Mírelo como lo dice. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. No es la ley. No son las obras, es Cristo Jesús, la esperanza de gloria de toda la humanidad. Fuerte el aplauso al Señor. En quien todo el edificio, ¿cuál edificio? Porque dice, ahora ha tomado la figura de edificar, pero ¿con qué se edifica? Con gentiles y con israelitas. Que viene a ser ahora la iglesia, amén. Edificado sobre el fundamento. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? ¿Para hacer qué? Un templo santo en el Señor. Todas las naciones, y ahí viene Israel, con el templo abierto para ser la iglesia de Cristo Jesús. No son dos pueblos, es uno solo en Cristo Jesús. Amén. Eso es una gracia maravillosa, grande y especial. Amén. Y le damos el 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, ¿qué les parece este texto? A la luz de Apocalipsis. ¿Queda claro, hermanos? Volvamos entonces a la presentación. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Entonces, aquí nos encontramos. Bien, gracias. Ahí está. A ver, atrás. ¿Cómo es? No, me estoy yendo por allá más lejos que otra cosa. A ver, ya les mostré todo lo que voy a predicar. Ya no van a venir porque no, yo ya vi lo que va a haber el jueves. Ya para qué voy, ya entendí todo eso, ya lo dejé. Pasó el hermano y ahí estaba todo clarito. Muy bien, a ver, Israel y la iglesia. Hermanos, ¿son dos pueblos? ¿Usted ve dos pueblos en Efesios? Sí. Cualquiera se puede parar en las pestañas y decir otra cosa, pero tiene que explicar con mucha claridad ese texto. Y eso sin mostrar los de Gálatas y sin mostrar los de Mateo, porque Mateo sí que tiene un texto bastante extraño. Yo voy a ver si lo encuentro, déjenme aquí, es que no lo tengo aquí en el... Ustedes tienen tiempo todavía, hermanos.
Sí, te le gusta hacerlo trabajar aún. Gloria al Señor. No, yo por aquí tengo un texto. Voy a ver si lo encuentro, hermano. Este es un texto que sí que me aterra a mí. Me parece muy tremendo ese texto. Bueno, como que no lo vi. A ver si algún día lo encuentro. Pero hermano, eso es un texto maravilloso. No, pero déjenme, yo lo busco. Ustedes tienen tiempo, ¿cierto? Ustedes me permiten buscar ese texto. Espere que eso aquí en Google sale de una, hermano. Eso, estaba en el capítulo, pero con los nervios de tenerlos a ustedes todos viéndome ahí, yo decía, pero ¿dónde está? Pero estaba en el capítulo 8. 8, vuelvan a ponerlo, hermanos, qué pena con ustedes allá, pero ustedes son buenos en eso. 8, Mateo 8, 10. Está hablando de Jesús sana al siervo de un centurión, es decir, de un romano. Ojo que eso tiene mucho sentido. A veces solo miramos el milagro, pero es más que el milagro, es la teología que nos transmite Mateo. Gloria al Señor Jesús. Dice, vamos a mirar el verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y vaya, al otro ven y viene, y mi siervo, y hace esto y lo hace. Al oír Jesús, ¿qué dice? Se maravilló. Al oír Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, léanlo ustedes, que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Fe. No obras, fe, las obras las hace Él. La fe la ponemos nosotros. Y cuando la iglesia cree, Dios obra y hace maravillas entre ellos. Escuchen, esto que suelta en el versículo 11 es extraordinario porque abre ya el campo a todas las naciones. Mire lo que dice el verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso es muy bonito porque está diciendo que todas las naciones van a venir a sentarse con el papá llamado ¿cómo? Abraham. Y eso quiere decir que se van a sentar como hijos de él. Gloria al Señor Jesús. Pero lea el 12 que es el aterrador. Ese es el que me aterra a mí. ¿Qué tal es? ¿Quiénes son los hijos del reino? Israel. ¿Por qué? Por la conclusión a la que llegó. ¿Cuál fue la conclusión a la que se maravilló? Ya no es por obras. Ya no es porque soy descendiente de Abraham por la carne. Ya no soy que porque yo tengo un cargo en la iglesia. Es porque somos gente creyente en Jesucristo como el único Dios verdadero. Dele fuerte el aplauso al Señor. Amén. Volvamos, hermanos. No, eso hay más textos de esos. Amén. Hay otros. Vea, un día. No, miremos otro texto. Es que es tan bueno. Amén. El Señor me está diciendo que les muestre otro texto para ir convenciendo esto a lo que es. Amén. Gloria al Señor. Miremos el del 12, Mateo 12. Este es muy bueno también. Entonces, a Mateo Dios lo usa de una manera muy grande. ¿Por qué Mateo?
es uno que también quiere dejar claro que el evangelio es a todas las naciones y que no se puede quedar dentro de los límites de Israel. Por eso al final del libro dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Es el único que deja bien claro eso, a todas las naciones, todas las familias de la tierra. A ver, leamos en el verso 46, 12:46 de Mateo. Y yo creo que con ese cerramos, Pastor Andrés. ¿Qué se me hizo Andresito? Ya me estaba asustando, ¿no? Venga para acá y los de alabanza pónganse aquí atrás y nos cantamos un coro y nos vamos ya para la casa. Pastor Andrés nos va a hacer el cierre de esto. Mientras él aún hablaba, ese él es Jesús para los amigos que están aquí que no tienen mucha relación con la Biblia, pero vamos a irlo entendiendo. Mientras él aún hablaba, la gente, ojo que todo este tema tiene que ver con las 12 estrellas que tiene la mujer que aparece allá, vestida de sol. ¿Listo? El jueves vamos a seguir hablando de esta mujer e ir desarrollando esa simbología que tiene. Muy bien. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. Entiéndase aquí la familia israelita de Jesús, de donde él es originario, ¿verdad? De sangre, claro. Mientras y aquí su madre y sus hermanos estaban, ¿dónde? Afuera. ¿Dónde estaban? Ojo que eso es simbólico. No es solo que estaban afuera, no. Ya está diciendo algo, estaban afuera, no estaban adentro. Afuera. Y le querían hablar. ¿Sabe por qué le querían hablar? Porque la mamá y los hermanos en este caso creen que Jesús está loco, que todo lo que habla es pura loquera. Hasta hay que llevarlo al psiquiatra, hay que medicarlo, hay que ponerle, no, está mal. De hecho, en este mismo capítulo, los fariseos lo señalan y dicen: demonio tienes, tú sacas los demonios por el dedo de Belcebú, porque lo consideran un loco. Entonces, pero esta es más fuerte, mire. Y le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: por favor, ¿me ayudan a leer? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ojo, este capítulo se está leyendo en el año 80, 50 años después, que ahí es donde hay que entenderlo. 50 años después que Cristo se ha ido. Es una pregunta para el evangelio ya corriendo por todo el mundo, pero los fariseos diciendo: el pueblo de Dios somos nosotros y ya. Pero se escribe el texto para decir que Jesús mira a la mamá y a los hermanos y dice: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Verso 49. Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Cambia de familia. Cambia de familia. Verso 50 para los amigos. Les regalo este texto a los que no son bautizados. A ver, léanlo todos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Ese hace parte de mi familia. Amén.